Ya tenemos nuestra base imponible del impuesto. Recapitulando, a partir del resultado contable habremos aplicado nuestros ajustes positivos o negativos por diferencias permanentes y por diferencias temporarias, según el esquema que vemos aquí. Y en su caso habremos aplicado la correspondiente compensación de bases imponibles negativas. Y por tanto habremos comprobado algo que ya tenemos clarísimo, y es que el resultado contable y base imponible del impuesto sobre sociedades son dos magnitudes distintas. Dos magnitudes que, ojo, no tienen, lógicamente, por qué coincidir. Una vez que ya tenemos nuestra base imponible, vamos a ver cómo se determina la cuota del impuesto. El impuesto sobre sociedades es un impuesto proporcional, además de directo, sintético y otras características que ya nos habremos estudiado. Eso significa que tiene tipos de gravamen únicos, proporcionales sobre la renta. Eso sí, para complicar un poco las cosas, tenemos diferentes tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades. Un tipo general y luego numerosos otros tipos de gravamen para determinados tipos de empresas, tal y como vemos en el artículo 29 de la ley. Con carácter general, nos vamos a encontrar un tipo, digamos, genérico por defecto del 25%. Y luego vamos a ver tipos más reducidos, dependiendo del importe neto de la cifra de negocios. Pero también nos vamos a encontrar con tipos más reducidos para las entidades de nueva creación. Esta reducción, como es lógico, se limita en el tiempo. La idea del legislador es adecuarse a la realidad, y es que la mayoría de las nuevas empresas no sobrevive. Además, nos vamos a encontrar con tipos especiales. Por ejemplo, hay tipos más elevados para algunos sectores económicos. Es el caso de las entidades de crédito y es el caso también del sector de hidrocarburos. Por último, y entre otros ejemplos de tipos diferenciados, nos vamos a encontrar con tipos ultra reducidos para aquellos patrimonios separados que en realidad se dedican a invertir, como pueden ser los fondos de inversión típicamente o las sociedades de inversión de capital variable. Más que un beneficio fiscal, aquí estamos ante una reducción técnica porque el esquema de tributación está pensado para que la tributación del beneficio se produzca en el momento de reparto de ese beneficio. Una vez que tenemos nuestra cuota íntegra, tenemos que saber cómo llegar a la cuota a pagar finalmente. Para ello, tenemos que pensar en dos grandes tipos de deducciones. El primer gran tipo o gran grupo son las deducciones que pretenden eliminar o reducir la doble imposición internacional. Aquí es clave familiarizarse con dos tipos de dobles imposiciones. Por un lado, la doble imposición jurídica internacional, esa es la que se produce cuando una sociedad contribuyente del impuesto sobre sociedades español obtiene algún tipo de renta positiva en el extranjero y por tanto soporta el impuesto que le corresponda en el país de la fuente, es decir, en el país donde se ha originado esa renta. En este caso, lo que sucede es que, de acuerdo con el principio de tributación por renta mundial, la entidad incorpora esa renta obtenida fuera de España a su declaración. Como se puede comprobar examinando bien la ley, se establecen límites cuantitativos, de forma similar a lo que sucede, por ejemplo, comprobadlo, en el impuesto sobre la renta. Por otro lado, está la deducción por doble imposición económica internacional. Esa es la que se produce cuando una sociedad española, por ejemplo, cobra un dividendo que por tanto es el reparto de beneficio de otro sujeto. Ahí se da doble imposición siempre que ese dividendo haya sido sometido al correspondiente impuesto por el país de la fuente. Ahora bien, esta deducción solo se va a aplicar para aquellos sujetos pasivos, aquellos contribuyentes que no hayan podido aplicarse la exención del artículo 21, por ejemplo, porque no cumplan todos los requisitos que ahí están regulados. Finalmente, hay que hacer referencia a otra clase de deducciones, cuya finalidad es puramente extrafiscal. Se pretende con este otro grupo apoyar determinadas políticas sectoriales, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo o, por ejemplo, la contratación de personas que padezcan algún tipo de discapacidad o, por poner solo un ejemplo más, la deducción por inversiones en producciones cinematográficas. En la práctica, cada una de estas deducciones encierra en sí misma su propio régimen jurídico que habrá que analizar y estudiar a la hora de determinar si es o no aplicable. De forma muy resumida, el último paso en una autoliquidación sería tener en cuenta, para en su caso restarlo, el pago a cuenta que se hubiera realizado.
En este punto tenemos que tener en cuenta la regulación de los artículos 40 y siguientes de la ley del impuesto para ver exactamente cómo se calcula ese pago a cuenta, que típicamente se llama pago fraccionado, y qué elementos se incorporan al mismo.